Hola, ¿qué tal? Bendiciones. La plegaria después de la comunión que orábamos con toda la iglesia, tanto ayer domingo como es la que seguiremos haciendo durante esta semana, nos hacía o nos invitaba a pedirle al Señor que la frecuente recepción de los dones celestiales produzca fruto en nosotros y nos ayude a aprovechar los bienes temporales y alcanzar con sabiduría los eternos. Esta plegaria al final que hemos hecho en la celebración eucarística, pues empieza a tener un sentido muy interesante o nos ilumina en función de la liturgia de la palabra que hoy pues meditamos en el texto evangélico de Lucas que hoy se proclama y también pues que se complementa con la primera lectura y el salmo. Y es que verdaderamente cuando escuchamos en las noticias o vemos algún reportaje del top 10 de las personas económicamente mejor posicionadas a nivel mundial, o cuando vemos tal vez algún reportaje sobre los salarios exorbitantes que pues reciben los atletas profesionales o que reciben también pues algunos algunos artistas, actores o también pues músicos, o inclusive cuando llega el mes de diciembre y se habla sobre las personas que han, como decimos popularmente, pegado el gordo, o sea, que han salido favorecidos en la lotería de fin de año, es muy común o es muy normal que la primera frase que de muchas personas emana es decir, esta persona ya tiene la vida asegurada. Y bueno, hasta cierto punto, pues desde el plan económico o desde el plan financiero, de sus necesidades propiamente en lo que conlleva la compraventa y la riqueza pues terrenal, pues claramente sí. Y es que al final del camino, pues todos queremos vivir bien. Al final, pues, inclusive puede salir de nosotros esa frase, qué persona más dichosa. Y bueno, pues claramente no es que sea algo malo en sí mismo. Inclusive, como decía San Agustín de Hipona en una carta sobre la oración, dice que buscamos una vida bienaventurada, que muchas veces en nuestra oración constante pues se resume en aquellas necesidades que tenemos temporalmente, o sea, pedimos por un trabajo, tal vez algunos que no lo tienen por tener trabajo, por los que actualmente tienen trabajo por mantenerlo o encontrar un trabajo mejor, pues que indique o lleve un ingreso adicional. Aquellos que a veces pedimos por la salud, muchos por mantener la buena salud, otros por recuperarla. Tal vez algunos pues pueden pedir, los que son pues justamente empresarios, pedir por el bienestar de su negocio o inclusive pedir tal vez nosotros por un ser querido, pues por una estabilidad más económica o personal, en fin, son muchas las peticiones que hacemos y no están malas. De verdad, de veras que es necesario estar pues pidiendo constantemente, porque el mismo Jesús nos enseñaba en el Padre Nuestro que justamente pues hay que pedir realmente por el pan nuestro de cada día. Pero hoy también se nos invita a vivir, citando una frase de Don Bosco, con los pies puestos en la tierra, pero con la mirada puesta en el cielo. Es decir, que si bien es cierto, estamos llamados y pues es un deseo y un anhelo de cada uno de nosotros, pues vivir en lo que pues podemos entender como una vida cómoda, con compromisos y sueños que alcanzar, con necesidades básicas que cubrir, no podemos tampoco olvidar que todas las circunstancias que vivimos, todas las situaciones que enfrentamos, todas las cosas que tal vez en este momento inclusive nos pueden resultar malas, pueden ser enfocadas y pueden ser llevadas en una lucha constante y son una oportunidad para verdaderamente alcanzar y lograr lo que es nuestra patria definitiva. Es verdaderamente, es una realidad y es un llamado de atención a darnos cuenta que tener una vida garantizada no necesariamente habla de nuestra comodidad económica o de nuestra comodidad pues social, sino el emprender, como dicen, pasito a paso. A veces podemos tener transcursos más veloces o transcursos más lerdos, pero sobre todo seguir en ese camino que es la santidad, ese camino que conlleva toda nuestra vida y no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia, porque ciertamente seguir en el camino de Dios es algo muy difícil, es una lucha constante.
Vean inclusive qué bonita la frase que dice Jesús y que a veces no entendemos. Dice, hacerse ricos para lo que vale ante Dios, nos dice hoy Jesús. Y dice que, ¿cómo entendemos esta frase? ¿Cómo podemos entenderla? Pues esa riqueza, ese, esa búsqueda de ese patrimonio, por decirlo de alguna manera, celestial, se encuentra siguiendo el camino de la esperanza, el camino de la misericordia, el camino de esas 14 obras de misericordia, tanto corporales como espirituales, pero no por un cumplimiento, no por hacer un checklist, decir, la cumplo, no la cumplo, la hago, no la hago, no. Se trata de, en el amor de Dios, ese amor que hemos recibido, ese amor que nutre nuestra vida, ese amor que nos da una razón para vivir, pues de ese modo también nosotros retribuir y llevar ese amor a aquel que lo necesita. Eso es verdaderamente pues el sentido de esa riqueza espiritual, de esa riqueza que vale ante Dios, esa misma riqueza que nos permite liberarnos del rencor sobre aquel que nos ha hecho daño, que nos permite seguir adelante y que esas circunstancias que nos han afectado negativamente se conviertan más bien unidas a la cruz de Cristo en una fuerza y en el combustible para hacer el bien y ser testimonio. Es algo muy difícil, claramente, no es algo que se pueda conseguir de manera muy sencilla. Pero pongámoslo de esta manera, en términos un poquito pues terrenales en el término financiero. Cada cosa que hagamos con amor, cada vez que permitimos al Señor pues recomponer nuestra vida y actuamos con una disposición de servir y sobre todo de llevar testimonio de Cristo en nuestras acciones amorosas, en nuestras acciones misericordiosas, pues se convierten en un depósito, en ese fondo de retiro, en esa cuenta de retiro que es la de la vida eterna. Ese retiro que verdaderamente todos queremos vivir en algún momento. ¿Por qué? Porque es justamente la plenitud de la vida, participar y estar cara a cara con Dios y compartir con Él toda la eternidad. Esa es la fe que impulsa nuestra esperanza. Eso es la fe que, como indicaba San Pablo en los Efesios, no nace de nuestro intelecto, no nace de nuestras condiciones humanas, no nace de nuestra fortaleza. Es un don que Dios nos da. Dios se revela a nosotros, Dios nos permite darnos cuenta de que todo lo que podamos vivir, todo lo que podamos enfrentar, todo lo que podamos incluso sufrir, vale la pena por un bien posterior. No pensemos en que las cosas de este mundo son un fin en sí mismos. No pensemos que hemos alcanzado la meta simplemente porque nos ha ido bien económicamente y damos una donación de vez en cuando a una iglesia o a algún instituto. No, es una lucha constante, es un depósito. Usted cada día tiene la posibilidad de hacer crecer su cuenta y no se trata de pensar que es un interesado y ver qué tanto le damos, sino que cada obra que hacemos es un paso más que nos acercamos ante Dios. ¿Por qué? Porque estamos entregando nuestra vida a su gracia y su misericordia. Hagámonos dóciles verdaderamente a la voluntad de Dios. Vamos a anteponer su sabiduría a nuestras a veces limitadas experiencias, que reitero, no se trata, la religión ni la vida de fe no es coartar un sentido de vida pues más cómodo o buscar siempre una mejor promoción de nuestra vida, sentirnos cada vez mejor, estar cada vez más cómodos, si tenemos un buen carro, si tenemos una buena casa. Eso Dios no lo ve malo, Dios le alegra, como Padre que es, que crezcamos nosotros también, que seamos personas de éxito, pero que el principal éxito de nuestra vida, que el principal sentido de nuestra existencia sea verdaderamente aquello que nos lleve a Él, porque ese es nuestro fin, esa es nuestro lugar definitivo, esa es nuestra meta. Y en esa meta podemos también nosotros ser parte de un gran proyecto, que es la construcción del reino de Dios y al cual nosotros con nuestro testimonio, más que con nuestras palabras, podemos llevar a otros a que se encuentren y vivan esa experiencia del amor de Dios. El día de ayer domingo celebrábamos el Domingo Mundial de las Misiones, el DOMUN. Cada uno de nosotros estamos llamados a ser testimonio, a ser misión, que nace desde nuestros hogares.
que nace desde nuestra cotidianidad. Habrá algunos que Dios los ha llamado a llevar su mensaje a otras latitudes, pero verdaderamente es en la persona de al lado donde nace nuestra primera misión. Es en nuestras familias donde el Señor nos hace el primer llamado de demostrar que verdaderamente lo terreno es importante, claramente, pero deben convertirse en medios que nos permitan avanzar, siempre teniendo, como decía don Bosco, y repito la frase, los pies puestos en la tierra, porque la tierra no podemos pensar que vivimos en una burbuja. Necesitamos comer, necesitamos progresar, necesitamos trabajar, tenemos metas, proyectos, objetivos. Todos tenemos derecho a una vida plena, pero esa plenitud solo es alcanzable cuando tenemos nuestra mirada en Dios, que es nuestro lugar y nuestro destino final y el mejor lugar al que podemos nosotros optar. Pidámosle al Señor la gracia de siempre caminar con la mirada en Él, sabiendo que todo lo que pasa en nuestra vida puede convertirse en un motivo y en un medio para llenarnos de su amor. Bendiciones.